Seguimos esta noche en el minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad, clarificando como siempre la información. Enseguida vamos a estar hablando con Nicolás Trota, con Sergio Chousa, sobre este intento que hizo hoy el gobierno de Macri, rompiendo la veda de crear artificialmente un relato como todo lo que viene haciendo el gobierno, pero justo ya en el periodo de veda, creando un clima artificial en la City, donde, Fernando lo explicaba, algunos bancos recompraban acciones, entonces hicieron subir, creando un clima preelectoral en base a una encuesta truchísima que hicieron circular, y reitero, desde el propio gobierno forzando y rompiendo la veda electoral. Todo humo, ¿eh? Salieron economistas de renombre, como Gerchunov, el propio Matías Culfas y también ¿cómo era, Fernando? De la Paulera. De la Paulera, perdón, me había olvidado, de la Paulera, un catedrático, economista reconocido de la Ditela, a decir, muchachos, es todo humo, están creando un clima preelectoral que ahora enseguida vamos a detenernos también en eso. Pero antes, vamos a seguir clarificando el fallo de esta semana, la imputación por extorsión y coacción, el procesamiento que el juez Alejo Ramos Padilla dictó sobre el periodista Daniel Santoro. Sin leer el fallo, les recomiendo que si tienen tiempo durante el fin de semana, lean a través del Twitter a la doctora Graciana Peñafort, que hizo muy detallado, leyendo y analizando el fallo, una respuesta al periodista del Diario de la Nación, Joaquín Morales Solá, que sin leer el fallo se puso a explicar y a hablar de cierta persecución que no existe. Están acostumbrados este periodismo oficialista integrante del poder político, mediático y judicial que hoy gobierna la Argentina a ordenarle a los jueces qué hacer. Y cuando hay jueces o tribunales que no cumplen con esas órdenes, se ponen locos, salen a denunciar cuestiones que no son tales. Y se deberán acostumbrar o empezar a acostumbrar que realmente hay que respetar la justicia independiente que ellos no respetan y a la que han colonizado en todo este tiempo. Recién se iba el doctor Carzoglio. Ahí está la prueba de la persecución. Más evidente que eso no puede haber. Le mandaron 2 agentes de la AFI a su despacho que le dijeron: Macri está obsesionado por meter preso a Pablo y Hugo Moyano. Le mandaron lo que tenía que firmar. Y como se negó porque no tenían prueba, le iniciaron un juicio de enjuiciamiento, hoy lo suspendieron. Vamos a rescatar ahora el tema de nuevo con el doctor Rosanqui. Le hicieron lo mismo a él. Le hicieron lo mismo. Y atención, porque el lunes, le adelanto algo, el lunes se va a presentar una denuncia que estaría hablando de ciertos apremios ilegales que estarían sufriendo en la cárcel Pérez Corradi y el empresario Martínez Rojas, porque se han negado a declarar contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ojo con este tema. El lunes va a haber una denuncia en los tribunales de Morón por ciertos apremios ilegales que estarían sufriendo en la cárcel estas 2 personas que están detenidas. Pero, Irina, vamos a seguir clarificando con el expediente en la mano, ¿no? Vamos a hablar de, otra vez, del expediente y del procesamiento de Daniel Santoro, que tomó varios temas el juez Alejo Ramos Padilla, los temas por los cuales lo investiga a Santoro. Uno de ellos tiene que ver con el famoso caso de Gabriel Traficante. Gabriel Traficante, alguien que denunció haber sido apretado por la banda de Año Marcelo 2016. Sebastián D'Alessio. Es un dato fundamental lo que estás diciendo. Año 2016. Noviembre de 2016. Daniel Santoro y Marcelo Sebastián D'Alessio, el falso abogado, se conocían y fueron juntos al juzgado donde tramitaba la causa de la mafia de los contenedores. Esto no solamente está contado en el fallo de Alejo Ramos Padilla, donde procesa a Daniel Santoro, también lo cuenta el juez Marcelo Avinsky, y lo dice ante el juez Luis Rodríguez, que es el que investiga
la denuncia original de la extorsión de Gabriel Traficante. Marcelo Aguinsky, disculpame, Irina. Juez penal económico. Juez penal y económico, doctor Marcelo Aguinsky. ¿Cómo viene el tema? ¿Por qué aparece este personaje Gabriel Traficante? Lo más impactante del caso es que Gabriel Traficante fue presionado. Marcelo D'Alessio le pidió dinero, según lo que él denunció, $500.000. Imagínate, nunca fue imputado, bueno, menos procesado, nada, no fue detenido, no fue nada en esa causa. Y sin embargo, el periodista Daniel Santoro publicó una nota diciendo que se lo investigaba como el posible jefe de la mafia de los contenedores. Después, ¿qué sucedió? El juez Aguinsky blanquea toda esta situación, la cuenta. Él admite que se presentó D'Alessio junto con este periodista en su juzgado ante el juez Luis Rodríguez, que es el juez que investiga la denuncia de Traficante, por la cual, además, Marcelo Sebastián D'Alessio fue procesado y Santoro quedó en la mira, porque Rodríguez destacó ese papel que estaba cumpliendo Santoro y lo hizo antes incluso que el juez Alejo Ramos Padilla. Claro, porque además ahí, si mal no recuerdo, Irina, lo que se dice es que se daba mucha información, creo que lo dice Aguinsky, mucha información que por adelantado preveían que no se estaba manejando en el expediente judicial. Exacto, Santoro publica una nota donde lo rotula a Traficante como el supuesto jefe de esta organización. ¿Sabes cuál era el nexo de Marcelo D'Alessio con Traficante? Uno de los que estaba detenido era el socio de Traficante, pero Traficante vivía en el mismo country que Marcelo D'Alessio, de ahí lo conocía. Claro. Y de ahí que lo empieza, o sea, tiene el vínculo y empieza a presionarlo y utiliza este engranaje del medio de comunicación, en este caso Clarín. Además, yo les recomiendo que lean el fallo del doctor Luis Rodríguez cuando lo procesa a Marcelo Sebastián D'Alessio por esta causa y que hace también un párrafo muy importante sobre el papel del periodismo. Lean, porque va muy concadenado a lo que Alejo Ramos Padilla también. Pero vamos a retomar Gonzalo Brusadobat, que es otro de los que fue chantajeado por Marcelo Sebastián D'Alessio, una de las víctimas, y uno de los casos que Alejo Ramos Padilla menciona para procesar a Santoro. Es uno de los casos por el cual lo procesa, ex ejecutivo de PDVSA, a quien lo presiona y lo hace incluso ir a declarar a lo de Stornelli, previo a darle una entrevista al periodista Daniel Santoro. Brusadobat habló ayer con varios medios y dijo lo siguiente. La justicia determinó o comprobó ciertos hechos que yo pasé, viví con Santoro, me reuní esa vez y pasó lo que pasó. D'Alessio es el que siempre se presentó como un amigo y compañeros de trabajo donde se complementaban, que D'Alessio trabajó y aportó en libros que hizo Santoro, y es que D'Alessio adelante de Santoro me dice que fue amigo, que participó en un libro de Santoro. Creo que el juez Ramos Padilla ha estado muy cuidadoso en cada una de las decisiones que fue tomando, basado en pruebas y hechos concretos. Bueno, está muy claro. Vamos a repasar, si te parece, Irina, el fallo del juez Alejo Ramos Padilla para bien destacar los párrafos que menciona la relación de D'Alessio con Santoro, ¿no? Exacto, para que no queden dudas. Lo hace en varios casos y además lo hace específicamente, bueno, en torno a los que le imputó y al de Traficante también. Dice, la introducción de D'Alessio en diferentes círculos de poder. Santoro introdujo a D'Alessio en un círculo de relaciones que fue muy útil para la organización, al presentarle a magistrados, legisladores y funcionarios. Yo se lo presenté a D'Alessio al fiscal Stornelli en noviembre del año pasado y se lo presenté a las diputadas Elisa Carrió para que quería hablar sobre narcotráfico, y a la diputada Oliveto porque quería hablar sobre Narsa. Después ambas denunciadoras seriales en las causas que armaba D'Alessio. Lo fueron convirtiendo así también en el experto en narcotráfico. En el experto, ¿no? porque ahora, claro, porque acá varios dicen el loquito, o Morales Solá que dice, bueno, a veces uno se está con fuentes que son poco serias. Perdón,
en el diario La Nación lo presentaban como un experto en narcotráfico. Lean el propio diario. Es decir que, mientras Santoro afirma que le presentó a D'Alessio por los conocimientos específicos que él tenía del caso Enarsa, Stornelli aseguró que D'Alessio le fue presentado por Santoro como alguien que trabajaba para la DEA o alguna agencia de la Embajada de los Estados Unidos. Además tenés que tener mucha confianza con fiscales, diputados para presentar, mucha confianza y conocimiento. Vos presentás a cualquiera ante un fiscal o ante un juez, o accedés a un fiscal o un juez para presentar gente. La verdad que es... Bueno, menos un personaje así, pero no lo haría. Ahí lo que viste en esa declaración también es que Stornelli lo complica un poco a Santoro. Porque está diciendo... A mí me lo presentó Santoro. Y como de la DEA, que le dijo que era de la DEA. Lo que puede concluirse es que D'Alessio no era tan solo un conocido o una simple fuente ocasional. También puede afirmarse que no solo compartían una relación de amistad que permite explicar que Santoro lo presentara ante importantes funcionarios de su confianza e incluso concurrieran juntos a despacho de algún juez. Mirá, justo lo que estaba diciendo. Se intercambiaran información de sus investigaciones o llevaran adelante investigaciones juntos, como por ejemplo lo afirma el propio D'Alessio ante Gabriel Traficante en el año 2016 y ante Pedro Echeves en el año 2019. Yo insisto, hay que grabarse que en el año 2016 acá ya había un vínculo. Y ya estaba la semilla de esta organización en acción de alguna manera, ¿no? Año 2016, noviembre de 2016. Lo que sucede es que los chats que se encontraron son más recientes, claro, porque D'Alessio cambió de teléfonos. Pero imagínate si hubiera hacia atrás, ¿no? Porque lo que hay es de los últimos meses. Sí, sí, sí. Muy importante detenerse en ese Vamos dato. a ver el chat entre D'Alessio y Cifuentes, el empresario al que apretaban también. La última foto, le dice D'Alessio, es para que te rías. La KGB y la DEA riéndonos de la vida. Todo va a salir bien. Cariños. Ja, ja, ja. Aún están bajando. Mandaste una bocha. Ja, ja, abrazo. Y miren lo que dice acá Marcelo Sebastián D'Alessio. Los jueces le temen más a Daniel Santoro, director de redacción de Clarín, que al Colegio de la Magistratura. Abrazos. Mañana a las 6 parto para Pi. Mirá la presión que mete. Esto es lo que te decíamos anteriormente y al inicio. Cierto periodismo que presiona y ciertos jueces que se dejan presionar por periodistas, que es una vergüenza, que son vergonzosos para la República, señores jueces que se dejan y se han dejado apretar por periodistas. Ahí lo deja y queda clarito. Y el otro, bueno, entre Daniel Santoro y D'Alessio, hablando de cómo se disputaban a Fariña con Majul. Un off entre vos y yo, le dice Santoro a D'Alessio. Llamé a Majul de buena onda y le adelanté en off que lo iba a llamar Fariña para pedir su visto bueno. Le proponía limitar las preguntas solo a Echegaray y dejarle Cristina Fernández de Kirchner y otros temas a Majul. Mirá cómo se repartían a Fariña, personaje Fariña. Se enojó Majul con Fariña. Me dijo que era su primicia negociada durante meses y que si le da una nota a animales sueltos no lo invitará más a la cornisa. Está loco. Se cree que tiene una investigación para ganar el Pulitzer. Abrazo. Y D'Alessio le responde a Santoro por Majul. Ah, un pelotudo fosforescente. Apagás la luz y te das cuenta que hay un pelotudo en la habitación. Así se hablaban entre ellos también. Bueno, pero esto era parte de las movidas también de generar, bueno, un testimonio de Fariña, que en este caso complicara a Echegaray, lo mismo que habían hecho en otros casos, ¿no? Utilizando a Fariña para hablar hasta de la obra pública. Así es. Muchas gracias, Irina. Gracias. Buen fin de semana, muchas gracias. Bueno, volvemos a el humo de la City, el gobierno rompiendo la veda electoral, hoy haciendo circular entre periodistas amigos y usando a ciertos
bancos en la City para subir la bolsa y crear un clima preelectoral. Lo decíamos, mirá, los serios economistas, Pablo Gerchunov, lo que dijo sobre esta opereta burda de hoy. Lo que está pasando en la bolsa es una payasada. Las encuestas optimistas no existen. Me consta de alguna de ellas. Algunas empresas están recomprando sus propias acciones. Lo único que indica esto es temor. Paren. También el que hacíamos alusión recién, Jerry de la Paulera, catedrático, muy destacado también por Gerchunov, que es de la Ditela. Recompran bancos sus propias acciones para hacer un boosting preelectoral. En Francia, en donde viví 8 años, exactamente la misma mecánica. Formación de expectativas, ¿vio? Y Culfas, Matías Culfas, en su Facebook, burda operación hoy en los mercados para simular un escenario falso, violando la ley electoral con encuestas truchas, tal como explica Pablo Gerchunov. Después de engañar a la clase media, a los trabajadores y a los jubilados, en su desesperación, el gobierno ahora le miente a los bancos y a los fondos especulativos. Para completar, en un informe lleno de dibujos, Miguel Kigel intenta instalar un escenario económico falso, sin explicar metodología ni argumentar nada, solo con la intención de instalar miedo ante una eventual victoria opositora. El mismo Kigel que fuera corresponsable del endeudamiento argentino que desencadenó la crisis social, política y económica del 2001. Además llamó la atención hoy que en simultáneo los medios oficialistas se prestaran a esta berretada. Habrá que ver si mañana se animan a titular con este truchaje, ahí ya estaríamos en presencia de todo este operativo armado hoy. Nicolás Trota, buenas noches. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, observaciones sobre este tema, lo que contábamos. No, la verdad que ahí vemos una manipulación del mercado cuando los argentinos estamos más preocupados por los supermercados, por nuestras heladeras, en intentar generar una situación que no es tal. ¿No? Por un lado, no solo la preocupación de lo que puede ser este comportamiento de bancos afines al gobierno, los propios bancos públicos, sino también lo que nos alarma hoy el diario La Nación, ¿no? Que nos alerta de lo que es Smartmatic, ¿no? La generación también de una situación donde se empieza a poner en duda todo el esquema de recuento de votos el próximo domingo, ¿no? Sin romper la veda, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes, estamos en un momento muy importante en nuestra democracia, que tenemos que tener un esquema fuerte de responsabilidad y ser conscientes que con los antecedentes que tiene una empresa como Smartmatic, a cualquier otra compañía le hubiesen sacado el proceso electoral. Bueno, el papelón que hizo el ministro del Interior hoy, creo, que le preguntaron sobre el software famoso y dijo, lo entregamos hace un mes, empezó a titubear y dijo, bueno, el miércoles a la justicia electoral. Bueno, decían el miércoles y no se lo presentaron ni siquiera a los partidos políticos. Se están poniendo veedores que tampoco pueden garantizar el pleno funcionamiento. Hay una cantidad profunda de errores que se vienen repitiendo, pero esto no nos tiene que sorprender, porque analicemos otro aspecto, que lo hemos sufrido los argentinos a lo largo de este año. El propio aporte del Fondo Monetario Internacional y cómo se han dilapidado las reservas argentinas para sostener el precio del dólar, ahí vemos que hay un esquema de fuerte manipulación electoral y manipulación del mercado. No nos sorprende esto que ustedes titulan el humo en la City, ni este marco de duda que se está generando cuando hay encuestas serias que marcan que no es lo que hoy se está planteando el gobierno de cierta paridad. Claro, ahora, Nicolás, yo incluso hoy escuché algunos medios que hacían directamente terrorismo económico, esto que decía Matías Culfas, ¿no? Inventando escenarios ante un eventual triunfo de la oposición catastróficos. Eso es meter miedo, eso es parte también de la estrategia del oficialismo, como este humo que vendieron hoy, ¿no? Eso es meter miedo, y los argentinos venimos transitando una caída en los últimos 3 años tan marcada. La crisis tiene un responsable, que es Mauricio Macri. Por más que haya estos manotados de ahogados, la realidad es que todos venimos sufriendo las consecuencias de estas políticas públicas. Ahora,
lo que más genera la duda, la sospecha, es todo este esquema de manipulación. No es un hecho, es la intervención superficial en el mercado, dilapidan las reservas para sostener el tipo de cambio, pone una compañía sin antecedentes cuando se han realizado muchísimas presentaciones judiciales por parte de no solo el Frente de Todos, sino todas las fuerzas políticas opositoras para intentar que haya un escrutinio serio, y no está dada esa garantía. Entonces, creo que todos los argentinos de bien tenemos que estar preocupados, no solo por este comportamiento frente al mercado, sino también por lo que va a ser el proceso electoral del domingo. Totalmente. Está el economista también Sergio Chousa, que yo se los recomiendo, síganlo por las redes sociales, por Twitter, porque hace muy buenos análisis económicos y síntesis. Y Sergio, ¿cuál es tu análisis de este humo que hubo hoy en la City? Bueno, es una picardía para empezar. La verdad es que cuando el común de la gente siente cierta desconfianza sobre el comportamiento de los mercados financieros, de capitales, sobre el comportamiento de la bolsa, tiene una razón de ser en movidas como la que ocurrió hoy, ¿no? Donde se verificó un comportamiento puramente especulativo, con un volumen negociado realmente muy bajo, con operaciones que se dieron mayormente sobre el final del día, se movió, se operó un rally alcista muy significativo. Yo dos consideraciones. Por un lado, me parece que la vinculación con algún resultado de alguna encuesta que se mueva para uno u otro lado del péndulo me parece un poco difusa, por el hecho de que el aumento de hoy fue liderado por bancos, pero también por Loma Negra, que es una empresa, una cementera, ¿no? Una empresa vinculada con la actividad real, ¿no? Con lo cual, digo, si tuviera un andamiaje real esto, sería medio difuso. Y por otro lado, a mí lo que me preocupa es que la verdad es que hay una simetría muy fuerte, ¿no? Entre lo que pasa con los comportamientos alcistas de los comportamientos decrecientes en los mercados financieros. Hoy, este rally que vivimos no se transmitió, no se propagó a el tipo de cambio. El tipo de cambio igualmente subió unos poquitos centavos, pero también... Claro, porque aparte el dólar hoy se disparó nuevamente un poquito, pero siguió el rumbo alcista de esta semana, que rompió la paz cambiaria que prometía el gobierno, ¿no? Tuvo un leve aumento, digo, pero si se hubiera apreciado, si el tipo de cambio hubiera bajado significativamente, bueno, tal vez sería más evidencia de que hay cierto grado de confianza. Ahora, si esta burbuja se pincha el día lunes por un resultado adverso para el oficialismo, ahí sí se va a transmitir al tipo de cambio. Y la verdad es que el dólar aumentó ya 8,6% en un mes. Y ahí sobreviene la incertidumbre sobre los precios, ¿no? Es decir, que el gobierno está jugando con fuego. Sí, yo creo que sí. Esto es como, trepar, generar una burbuja en la cual vos vas escalando y después la caída no tiene el mismo impacto que el aumento, ¿no? Y de nuevo, no pasa lo mismo cuando baja el dólar, que no se transmite a los precios internos de la economía, que cuando sube, ¿no? Cuando el aumento es prácticamente simultáneo. Y hay varios precios de la economía que no están ajustados a este tipo de cambio. Están ficticiamente pisados por el hecho de que, llegaba el periodo electoral, ¿no? Nos referimos a combustible, nos referimos a tarifa de servicio público, sin ir más lejos, y otros servicios regulados que no están arbitrados a este precio del dólar. Si esta suba hubiese sido legítima, el tipo de cambio hubiese bajado y la tasa del central no hubiese tenido que subir tanto, ¿no? Digo, está ese arbitraje clásico. El problema es que estamos discutiendo si varía el mercado cuando tenemos la mitad de nuestros niños y adolescentes en la pobreza. Bueno, pero ahí está... Cuando cayó 15 puntos la capacidad de compra de la jubilación. Bueno, pero esa es la realidad de este país en este momento. Ahí está. Es decir, le están dando una preponderancia al mercado. Yo siempre recuerdo lo que decía Raúl Alfonsín: no endiosen tanto al rey mercado, ¿no? Y le endiosan al mercado cuando la realidad del día a día es totalmente a ese grupito chiquitito de la patria financiera, ¿no? Bueno, que es los que vienen llenándose los bolsillos en estos 3 años. Entonces, creo que estamos en horas de reflexión. En horas de reflexión que son atacadas por los medios de comunicación, cuando cada uno tendría que, al momento de es elegir, el propio gobierno el que rompe la veda. Y los medios la veda con un esquema de manipulación. Total. Entonces, nos quieren robar todo. Creo que tenemos que ponerle un freno a todo esto y reflexionar en estas próximas 48 horas para poder elegir el camino correcto para el futuro. Sergio, y los números que ustedes manejan, vos que yo comentaba, ¿no? Estas síntesis que vos hacés de la industria, de la caída industrial, la actividad económica,
¿Se proyectan negativos para el resto del año también? La verdad que primero de todo la presunción para esta altura del año era que iba a haber cierto rebote, al menos el rebote del gato muerto, como comúnmente se conoce, de una economía que ya empieza a comparar con tasas muy malas de 2018, al menos desde el punto de vista estadístico, hubiera sido lógico que pegue cierto rebote. Tuvimos los números de industria, casi 7% a la baja esta misma semana, construcción, 12,8% a la baja, ventas en comercios PYME, ventas al consumidor final en pymes, en los comerciantes de menor escala, 7,5% abajo en el mes de julio, y también están cayendo los préstamos en la economía, ¿no? Una economía obviamente que no tiene ningún tipo de reactivación económica, no hay incentivos a la inversión productiva, los empresarios no tienen planes de inversión a corto plazo, con lo cual cae el volumen de préstamo. Hoy en día el único negocio rentable en la economía argentina son las LELIQs. Por eso es que el total del LELIQs ya superó al volumen de préstamos, de depósitos a plazo fijo del sector privado. Ya hoy en día hay más LELIQ que depósitos a plazo fijo. Lo cual demuestra que buena parte de los depósitos del Estado están también colocados abajo en LELIQ y con eso están financiando el déficit fiscal. Sí, Fernando, y algo muy preocupante pensando en la sustentabilidad del sistema financiero a mediano y largo plazo es que hoy en día ya tenés una virtual nacionalización de los depósitos, ¿no? Porque hoy en día el banco comercial no presta al sector productivo, directamente le presta al Estado Nacional por medio del Banco Central. Está bien. Y los números de inflación, ustedes la UMED viene haciendo un trabajo realmente muy bueno de seguimiento de la inflación. ¿Qué les está indicando? ¿Van a ir a la baja? ¿O cómo va a ser? Este mes estimamos una inflación de 2,2%, muy parecida al mes anterior. Ajá. Seguimos con niveles de inflación interanual superior al 50%. Y lo más dramático de la inflación que tenemos es que se sigue sosteniendo la caída de capacidad de compra del salario, que claro, es lo que termina reflejando el derrumbe económico total y el crecimiento explosivo de la pobreza y la indigencia que hoy vive la Argentina. Entonces nosotros esperamos para este año un escenario regular de una inflación del 42%. Va a ser el segundo año más inflacionario desde 1991. Termina siendo una tragedia y, como se decía recién, números negativos que se comparan con un 2018 patético para todos los argentinos. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. La recesión se profundiza cada vez más. Claro. Estaba mirando otros números de inflación y están dando ya un fuerte aumento para estas primeras semanas de agosto en alimentos, 2,46%. Bueno, a así ver, que no para las primeras semanas, ya lo que hemos vivido esta semana, yo estoy sorprendido con el kilo de yerba. Bueno, Casi 200 pesos el kilo de yerba. en alimentos es donde Casi más se está 200 pegando. pesos el kilo de yerba. Es decir, hemos tenido en esta semana aumentos de precios de alimentos. Sí, y el gobierno que termina postergando, porque seamos conscientes los argentinos, el gobierno está postergando aumentos para después de las elecciones, porque acá tiene que haber un cambio profundo. Hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, hay que desdolarizar los combustibles, hay que hacer un análisis de todo lo que es la cadena de producción en la Argentina para buscar los precios justos. Y eso lo va a tener un fuerte repunte inflacionario si se continúan estas políticas hacia fin del año. Claro. Esto que decía Nicolás me parece realmente muy significativo porque seguís teniendo una inflación reprimida muy considerable. Desde el punto de vista del Estado con los servicios regulados directamente, pero desde el punto de vista del mercado, de la comercialización, de forma indirecta, poniéndole políticamente un pie en la cabeza a los canales de comercialización, a los supermercados para que no aumenten hasta el 11 de agosto. Ahora, ¿cuál va a ser, con esta hipótesis de inflación que mencionaba Nicolás, la tasa de interés de este año? ¿Cuándo va a empezar a bajar? Porque ahí, con esa espada de Damocles, no vas a terminar reactivando nunca la economía. Y si tenés una tasa de interés de ese 42% como escenario base para 2019, y este gobierno cree, de forma muy directa lo dice, en una tasa de interés positiva, bueno, posiblemente termine el año por arriba de nuevo del 60% de tasa de interés. Muy bien, gracias Sergio, gracias Nicolás, como siempre. Vamos a ir a la primera pausa, enseguida está el doctor Carlos Rosanqui, ex juez, y está acompañándonos esta noche la doctora Julieta Ripoli, ex directora jurídica de Vialidad. Ayer ella estuvo ante el juez federal Canicova Corral denunciando irregularidades en vialidad en los peajes que ponen al presidente y a la familia de los dos lados del mostrador del Estado y como concesionarios de peajes en la Argentina. Por eso el hashtag
peajes Macri. Pausa y volvemos.